Damos gracias a Dios que nos permite abrir su palabra nuevamente y vamos a pedir la dirección del Señor para este momento. Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, porque nos permites abrir una vez más tu palabra y escucharte, Señor, para que tú nos digas qué tienes para nosotros, nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, prepares y dirijas también nuestros corazones, Señor, para la enseñanza que tienes. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro tema de esta tarde es una pregunta que el Señor nos hace y que debemos ser conscientes. ¿Eres o crees ser salvo? ¿Será lo mismo? La pregunta, ¿estamos hablando de una sola cosa o son dos cosas diferentes? Para ello quiero distinguir el crees, un crees de otro crees. Si yo les preguntara, ¿creen que llueva antes de que termine el mes? ¿Creen que llueva antes de que termine el mes? Acuérdense que febrero loco, marzo otro poco, y de repente llueve, en unos lados llueve, no llueve. Entonces, ¿creen que llueva? Pues posiblemente, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús vino al mundo? Y a lo mejor para alguno el crees primero es igual al crees segundo. ¿Cuál es la diferencia? El segundo crees tiene una certeza y el primer crees tiene una posibilidad. Y entonces, ¿creemos que somos salvos? Pues unos van a decir sí, pero el primer crees, y algunos van a decir sí, pues estoy seguro que sí. ¿Qué es creer? Para lo que nos enseña la Biblia. Cuando la Biblia nos habla de creer, ¿a qué se refiere? ¿Al creer de posibilidad? Definitivamente no. Nos habla del creer de la fe. Y esa definición y descripción la encontramos en Hebreos capítulo 11. Es un versículo para muchos conocido, pero a lo mejor no por todos comprendido. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y el Señor nos pide creer en algo que no vemos, porque vemos la salvación, ¿no, verdad? Pero ¿creemos que somos salvos? ¿Con la certeza de que somos salvos? Así como con la certeza de que estamos aquí. ¿Creen ustedes que están aquí? Pues sí, ¿verdad? Porque aquí están. ¿Y creen que van a estar aquí dentro de un minuto? ¿No? ¿Será hermana que no? ¿Sí? ¿Podrá ser que no estemos en un minuto? Podría haber la posibilidad, el Señor nos puede llevar antes, ¿verdad? En medio minuto el Señor nos lleva y ya no estamos aquí. A lo mejor quedó nuestro cuerpo aquí. O sucede otra cosa y ya no estamos aquí. A lo mejor puede temblar y decimos, bueno, nos quedamos en el templo, pero empezamos a ver que se caen las cosas y entonces nos dicen, ¿saben qué? Hay que salir ordenadamente y ya no estamos aquí dentro de un minuto. Pero ¿qué es realmente la fe? ¿Entendemos realmente la fe? ¿La entendemos 100%? Si nos pusieran una tabla donde dijéramos entre el 0 y el 100%, ¿qué tanto entendemos la fe? ¿Quiénes podrían decir que más del 50%? ¿Sí? ¿Tienen más del 50% de entendido qué es la fe? ¿O ni el 50%? ¿El 40%? ¿El 30%? ¿O tenemos el 100% a lo mejor?
¿Seguros que tenemos el 100% entendido lo que es la fe? Porque si tuviéramos el 100% entendido de lo que es la fe, ¿qué pasaría? ¿Perdón? ¿Ya no es fe? No, sí podría ser. Con el 100% de fe podemos tener el 100% de fe. Lo que pasa es que no tenemos el 100%, no vamos a alcanzar, yo creo que no alcanzaríamos a tener un 100% de fe, porque si tuviéramos fe para mover una montaña, la moveríamos. ¿Y qué pasa? Es que tanta fe no tengo, ¿verdad? Si tuviéramos fe para decir que voy a hacer algo esperando que el Señor me lo permita hacer, pues tendríamos algunas dudas, y entonces nuestra fe pues empieza a devaluarse, y entonces ya no es el 100%, diciendo, bueno, a lo mejor el 99, 95, 90% de fe para algunas cosas. Para otras cosas sí podríamos tener el 100% de nuestra fe, como por ejemplo nuestra salvación. ¿Estamos seguros que somos salvos? Y si el Señor nos preguntara 3 veces como a Pedro, ¿eres salvo? Pero no que yo les pregunte, sino que realmente escucháramos la voz del Señor, que cerráramos los ojos y que el Señor nos dijera, ¿eres salvo? Y nosotros decimos, sí, Señor. Y la segunda vez, ¿eres salvo? Tú sabes, Señor, que sí soy salvo. Y la tercera vez, ¿eres salvo? Sí soy salvo. Pero ya cuando el Señor nos preguntara 3 veces, quizás alguno dudaría o se sentiría triste, porque el Señor sabría si estamos realmente seguros o no de que qué tanto somos salvos. ¿Por qué le preguntó a Pedro si le amaba? ¿Amaba a Pedro al Señor? Sí. ¿Y la segunda vez le amaba? Sí. ¿Y por qué le negó? Buena pregunta, ¿verdad? Si le amaba como nosotros diríamos, yo amo al Señor, y a lo mejor decíamos, igual que Pedro, más que Pedro, ¿por qué Pedro lo negó? Porque tenía miedo. Ya al momento de que el Señor había sido detenido y que lo estaban procesando, pues Pedro dijo, pues no me vaya a tocar a mí, ¿verdad? ¿Y cómo es nuestra fe? ¿Estaría como la de Pedro o mejor que la de Pedro? Y cuando hablamos de creer, y cuando hablamos aquí en el libro de los Hechos, del pasaje que leímos, y que dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? ¿Por qué le dice simplemente cree? Hechos capítulo 16, a partir del versículo 16 comienza la narración, ¿verdad? Y dice en el versículo 31, y ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? De aquí, todos creemos en el Señor Jesucristo, decimos. Y de afuera en el mundo, si les preguntamos a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, a nuestros vecinos, que si creen en el Señor Jesucristo, ¿qué van a decir? Que sí. ¿Y cuál es la diferencia? También creen en el Señor Jesucristo. Es más, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué significa creer? Cuando le dice cree en el Señor Jesucristo, creer es tener la certeza, la fe. Entonces, ¿qué tan seguros estamos de nuestra salvación? O solamente sabemos de la salvación, porque quizás hemos oído que para ser salvos debemos creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y lo sabemos como conocimiento. Pero ¿qué tanto tenemos la fe y la convicción de eso? Y si tenemos la convicción de ser salvos, ¿cómo nos comportamos con esa fe? Que alguien la ve y que nos diga, sí, tú crees en Él, porque se ve que crees en el Señor Jesucristo.
o simplemente creemos y sabemos de Él. Entonces, creer no es solamente decir, pues sí, yo creo, porque también los demonios también creen y creen que existe. Pero luego dice, cree en el Señor. Y Señor no está escrito con minúscula, está escrito con mayúscula. ¿Y qué significa el Señor? ¿Es nuestro Señor? ¿Por qué es nuestro Señor? ¿Por qué es nuestro Señor? ¿Por qué? Porque es nuestro dueño. ¿Qué más? ¿Por qué es nuestro Señor? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Por qué más es nuestro Señor? Porque eso dice la Biblia. Porque nos da la vida, porque nos sostiene. Pero ser el Señor, ¿qué significa? Aceptarle como el Señor. El Señor es uno de los nombres de Dios y reconocerlo como el Señor es reconocerlo como nuestro Dios. ¿Y qué significa reconocerlo como nuestro Dios? San Juan capítulo 13, versículo 13, dice: vosotros me llamáis maestro y ¿qué? Y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces, sí lo podemos llamar Señor porque lo es. Pero decir Señor, ¿qué tanto implica para nosotros decirle mi Señor? ¿Realmente nos sometemos a Él o creemos que nos sometemos a Él? Porque someterse a Él es hacer su voluntad. Decir que es mi Señor es hacer lo que Él quiere que yo haga. Y de hecho así dice el voto del esfuerzo cristiano, hacer lo que Él quiera que yo haga. Pero decir, ¿eso es para los esforzadores? No, todos debemos ser cristianos y todos debemos ser esforzadores, porque todos debemos trabajar por el Señor. Pero ¿qué significa ser mi Señor? Y nada más decirlo y no hacerlo. Porque si lo decimos y no lo hacemos, creemos con el primer creer y no creer con la certeza, sino que pues yo creo que sí soy, porque yo creo que sí es mi Señor, porque Él me dio la vida, pues yo creo que sí. Yo creo que es mi Salvador, pues yo creo que sí, pero no estoy muy seguro. ¿Cuándo voy a saber si el Señor realmente me rescató? Y algunos dicen, pues si llego allá arriba, es que el Señor sí me rescató. Y si no llego allá arriba, es que el Señor no me rescató. Pero yo debo estar seguro si me rescató o no, yo debo estar seguro a dónde voy. ¿Ustedes están seguros a dónde van después de que mueren? ¿Realmente están seguros? ¿Y si murieran ahorita les daría miedo? Pues no debería, porque saben a dónde van. Si no supieran a dónde van, entonces sí, tendrían que pensar y decirle, Señor, déjame 5 minutos más porque necesito pensarlo bien. ¿Verdad? El Señor viene y dice, te voy a llevar ahorita. No, espérame 5 minutos. 1 minuto para reflexionar que siempre sí me voy y que sí estoy seguro. Pero si no nos da tiempo de pensar, ¿a dónde vamos? ¿Somos salvos o no somos salvos? Y la salvación se usa ya como una palabra tan ordinaria que no le damos la importancia. Es como decir, ¿somos cristianos? Sí, somos cristianos. Y la pregunta es, ¿y vivimos como cristianos? ¿Y vivimos como cristianos? ¿Y pensamos como cristianos? ¿O solamente decimos que somos cristianos porque ya fuimos bautizados, porque decimos que sí aceptamos al Señor, porque pasamos al frente y nos bautizaron y nos preguntaron que si aceptábamos y dijimos que sí, y ya por eso somos salvos? No, eso no nos da la salvación, ese puede ser el testimonio, pero lo que nos da la salvación es la certeza de lo que no se ve, pero que yo sé que sí es, y yo tengo la esperanza de que sí, de que voy a ir derechito con el Señor, sin hacer escalas. Entonces, creer en el Señor es creer
que realmente Él es mi maestro, Él es mi dueño, a Él le pertenezco. Y si yo le pertenezco a Él, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Quizás hemos perdido la palabra Señor porque ya no existe la esclavitud. Pero si nos vamos al tiempo de la esclavitud, ¿cómo era el esclavo? ¿Podía siquiera pensar en querer hacer algo? ¿Hoy me puedo levantar más tarde? Hoy me quisiera levantar más tarde. Estoy muy cansado, estoy muy adolorido. ¿Y el esclavo? No podía ni siquiera pensar en él mismo. Entonces hemos perdido la palabra, el significado de la palabra Señor, porque el Señor era el dueño. Dice la Biblia que si llegaba el Señor y le decía, quiero comer, pues el esclavo tenía que servirle, ¿verdad? Aunque el esclavo tuviera hambre. En nuestros tiempos, los derechos humanos dicen, tiene derecho a comer el esclavo o el trabajador antes que el patrón. Y entonces se pierde el sentido del Señor, del dueño, del jefe. Y entonces ahora ya el jefe no le puede hablar feo al subordinado porque lo demanda. Y entonces se ha perdido mucho el significado de la palabra Señor y también lo hemos perdido en el sentido de la Biblia. ¿Quién es nuestro Señor? Ay, el Señor es el que nos da vida. Sí, el Señor es el que vamos a ver los domingos. ¿Y a quién venimos a ver el domingo? A nuestro Señor, al que le pertenecemos, al que amamos, al que dio su vida por nosotros. Ese es nuestro Señor. Entonces, creer en el Señor significa realmente reconocerle. En Filipenses capítulo 2 también nos menciona algo muy importante que tenemos que hacer notar. Filipenses capítulo 1, primeramente el versículo 9. Perdón, Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro Señor. Un nombre que tiene un nombre sobre todo nombre, sobre cualquiera. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que debajo de la tierra. ¿Y qué significaba doblar la tierra? ¿Qué significa doblar la rodilla? La humildad y sumisión. ¿Y realmente nos sometemos al Señor? ¿O ya como nos han enseñado en el mundo que tenemos muchos derechos, nos ponemos al tú por tú con el Señor? Sí, Señor, pero mira, pues es que también entiende, ve cómo está la iglesia, ve cómo está acá, ve cómo hacen o no hacen los demás. Y entonces, ¿por qué yo sí? Y muchas veces nos ponemos con el Señor a altercar con Él. Porque eso muchas veces hacemos con los jefes, ¿verdad? Haz esto, ¿y yo por qué? Si está el otro trabajador y él no hace nada. Yo tenía alguna vez un compañero de trabajo que trabajaba a mediodía y entonces pues decían, bueno, ¿y por qué a él no le dice nada y yo trabajo todo el día? Y había otro compañero de trabajo muy eficiente, llegaba a las 7 de la mañana, de 7 a 8 sacaba todo su trabajo y a las 8 se dormía en su lugar. Y había quien decía, oigan, ¿y por qué no le dicen nada? Dicen, ¿y para qué lo quieren despierto si ya hizo su trabajo? ¿Para qué delata? Y entonces, bueno, ¿qué es el jefe? Pues el jefe no le podía decir nada, porque pues además lo amenazaba, ¿no? De que si lo corría, pues ¿quién iba a hacer su trabajo? El trabajo de todo el día lo hacían 1 hora. ¿Y el jefe? Y entonces ahora los jefes no pueden correr a los subordinados porque los explotan, porque hay 50, ahora ya los abogados tienen muchas razones por las cuales defender a los trabajadores, ¿no? Y entonces ahora defienden más a los trabajadores que no trabajan que a los jefes. Es como los derechos humanos, ¿verdad? Que dice uno, bueno,
los derechos humanos protegen mucho los derechos de los delincuentes. La gente tiene derecho a cerrar la calle. Los demás no tienen derecho a pasar, pero los que cierran la calle tienen el derecho de cerrarla, tienen el derecho de manifestarse. Y entonces dice uno, ¿cuál es el derecho? ¿Y qué hace el jefe? ¿Y qué hacen los señores? ¿Y quién es nuestro Señor? Y a veces entonces con todo eso que traemos del mundo, nos lo traemos aquí a la iglesia y decimos, Señor, ¿y por qué yo? Hay otros. ¿Por qué tengo que yo hacer esto? ¿Por qué tengo yo que barrer? ¿Por qué me toca a mí? ¿Cuántos hay en la iglesia? No, pues hay 80, hay 100. Bueno, ¿y por qué yo? Entonces, la palabra Señor la estamos perdiendo porque no lo reconocemos como realmente es nuestro Señor. Y cuando dice, cree en el Señor, está diciendo en Dios, en el Todopoderoso, en el Amo, en el que dio la vida, en el quien te vas a sujetar, en quien vas a aceptar todo lo que te ordena. Vas a hacer todo lo que Él quiera que tú hagas. Y no es si quieres. Muchos deberían de cambiar la Biblia o están cambiando la Biblia y entonces en vez de decir, el Señor dice esto, el Señor te pide que si quieres, lo puedes hacer. O te sugiere el Señor que no mates, te sugiere el Señor que no robes, te sugiere el Señor que no cometas adulterio. ¿Y será eso lo que el Señor quiere de nosotros? Pues parece que a veces así lo interpretamos, como que el Señor nos sugiere que hagamos las cosas. El Señor nos sugiere que leamos su palabra. El Señor nos sugiere que vengamos a su casa. El Señor nos sugiere que adoremos. Y parece que eso es lo que la iglesia está viviendo, sugerencias del Señor. Pero entonces ya no es Señor. Entonces, si nosotros lo decimos, pues nuestro Señor, pues debemos de acatar lo que el Señor dice. Entonces, cree en el Señor, en el Amo, en el Dueño, en el Dios vivo. Y Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es nuestro Salvador. San Juan capítulo 11 nos habla de quién es Jesucristo. San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Quién es Jesús? ¿En quién Jesús debemos creer? Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta, ¿crees esto? ¿Qué tan cierto estamos de lo que dice aquí el Señor Jesús? Ese es el Jesús en quien debemos creer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que me acepta, el que tiene la certeza de que soy yo, el que da la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Cree en ese Señor Jesucristo. Es a quien le estaban diciendo los apóstoles al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el que tiene la vida y la resurrección. Y aunque estemos muertos, viviremos. ¿Creemos esto? ¿Y por qué nos da miedo la muerte? ¿Y por qué nos da miedo que algún familiar se muera? ¿No queremos lo mejor para alguien que esté cercano a nosotros? Si tuviéramos mucho dinero, no le diríamos, vente, vámonos de viaje, o ven, te voy a comprar una casa. Si yo ya compré mi casa y me sobra dinero, pues yo voy y le compro una casa y le doy lo mejor. ¿O quién espera darle lo peor? Y entonces, ¿qué nos da el Señor? Nos da esa posibilidad de tener la vida eterna. ¿No quisiéramos que nuestros familiares tuvieran vida eterna? Y cuando decimos y vemos que alguien se muere y escuchamos que alguien dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Le está reclamando al Señor, ¿verdad? Cuando decir, gracias Dios, que ya está mejor. Qué bueno que está contigo y se fue contigo. Malo cuando pensamos en algún familiar que no aceptó al Señor y entonces sí, pues decimos, ¿a dónde se fue? Y nos da miedo decir, ¿verdad? Que el que no tiene vida eterna, tiene muerte eterna. No hay término medio, aunque nos cueste trabajo decirlo y pensarlo.
Pero no podemos decir, ¿y mis papás para dónde se fueron? Ya se murieron. ¿Y no creyeron en el Señor Jesús? No, yo creo que el Señor les dio una oportunidad en el último instante y buscamos cómo justificarnos y decir, no se pueden haber ido a la muerte eterna. Pero nosotros sabemos que o tenemos vida eterna o muerte eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que nosotros debemos creer. Pero primeramente, nosotros no podemos pensar por los demás, no podemos decidir por los demás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan capítulo 3, versículos también muy conocidos, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Para que el que crea en quién, en su Hijo, en el Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? El Señor Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado. Entonces, qué difícil es pensar, ¿verdad?, que alguien que se murió cerca de nosotros y no creyó, pues ya es condenado. Y no lo digo yo, y no lo dice la iglesia en general, ni lo dice el predicador, lo dice Dios. El que cree, en el que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en Jesucristo. ¿Creen ustedes en Jesucristo? ¿Y realmente es nuestro Salvador? ¿Y realmente es nuestro Señor? Entonces debemos estar seguros de nuestra salvación, pero no un seguro de confianza, de certeza, no de que pues yo creo que sí, y si me salvó, pues allá arriba nos vemos. Y si no nos vemos arriba, pues a lo mejor nos vemos abajo, van a decir algunos, o nos vemos o no nos vemos arriba o no se ven abajo. Pero el que cree y tiene la certeza de que el Señor Jesús es el Salvador, es salvo y arriba nos vemos. ¿Cuándo? No sé, cuando el Señor lo determine. A lo mejor el Señor viene antes de 3, 4, 5 años, o a lo mejor nos lleva antes a cada uno de nosotros de forma individual. Yo antes de cumplir los 50 decía, a lo mejor nada más llego a los 50. Pero bueno, llegué a los 50, fui abuelo y dije, bueno, a lo mejor llego nada más a los 60. Ya voy a llegar a los 70. Y no sé si el Señor me tenga todavía aquí a los 70 o no. Pero no me da miedo irme, porque yo sé a dónde voy. Y que a dónde voy a estar mucho mejor que aquí. Y algunos me dicen, ¿y no le da miedo dejar sola a la hermana y a la niña? No me da miedo, porque el Señor se ha hecho cargo de nosotros siempre. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo si yo me voy? Pues Dios. ¿Podrá estar en mejores manos? ¿Nuestros familiares que se quedan podrán estar en mejores manos? No, se quedan en las manos del Señor. Y aquellos que ahorita han muerto con la pandemia y las familias que han quedado, ¿en manos de quién están? Pues si son familias cristianas, están en las manos de Dios y seguirán estando en las manos de Dios. A lo mejor nos suena un poquito cruel y crudo, ¿verdad? Decir, ¿cómo? ¿Cómo se piensa eso? Estamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza. Y el Señor nos vuelve a preguntar, ¿crees que eres salvo? ¿Crees que eres salvo? ¿Pero crees con una certeza o crees como una posibilidad? Porque yo conozco la Biblia, porque yo conozco los textos, yo sé que aquí dice que el Señor nos puede salvar,
porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y yo lo sé. Entonces yo me sé todos los textos, y nos podremos saber todos los textos, pero eso no nos va a salvar. Y aunque nos aprendiéramos toda la Biblia, y hay muchas personas que se conocen muchos versículos de la Biblia, ¿eso lo salvará? Y van a decir, es que yo conozco en la Biblia que así dice. Dice la palabra de Dios, también en Romanos capítulo 3, que no hay justo. ¿Cuántos hay? A lo mejor habrá alguno. ¿Será? ¿Será que sí habrá algún justo? Porque la palabra de Dios dice en los versículos, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y alguno dirá, pero si yo busco a Dios, porque Él me buscó primero. Pero nosotros solos buscamos a Dios, no, porque la naturaleza humana es pecaminosa. Y entonces, ¿quién va a buscar a Dios solito? ¿No? Y de hecho, a muchos que les hablamos les da miedo y dicen, no, porque voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar lo otro. No, es que Dios no me va a recibir, es que soy muy malo. Pero no hay justo ni aún uno. Entonces somos pecadores. Y si somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, ¿qué merece la vida de cada uno de nosotros? La muerte. Cerramos nuevamente con la misma pregunta. ¿Eres o crees ser salvo? ¿Qué somos? ¿Somos salvos o creemos que somos salvos? ¿Estamos seguros que somos salvos? Si no estamos todavía seguros, bueno, Dios nos da la oportunidad, y hoy puede ser la oportunidad, porque a lo mejor mañana no habrá esa oportunidad de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si aún no es salvo usted, hermano, o visitante, crea en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es el que nos puede dar vida eterna, Él es el que nos perdona de todo pecado, su sacrificio nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos permites escuchar tu palabra que nos pregunta si somos salvos y si tenemos la certeza o si tenemos la duda, Señor. Quizás solamente el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de que tu Hijo vino a morir por nosotros, pero aún no lo hemos aceptado. Si hay alguna persona, Señor, en este lugar o que nos esté viendo a través, Señor, del video, de la forma virtual, que no haya todavía, Señor, aceptado a tu Hijo y tenga la certeza, tenga la fe de que tu Hijo nos puede dar la vida eterna, Señor, te rogamos que toques ese corazón para que pueda acercarse a ti y pueda reconocer a tu Hijo, Señor, al Señor Jesucristo, como su Salvador personal. Bendícenos en esta hora, perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestro desinterés que muchas veces mostramos, Señor, porque decimos que eres nuestro Señor, pero no acatamos lo que tú dices que hagamos. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.